Hola, muy buenos días. Te saluda Patrick Arana, una vez más aquí conectado en el Facebook Live de la página juegopentecostés.org. 6 de agosto del 2019, amigo y amigo, amiga y amigo, hermano y hermana que te vas a conectar en esta hora del día. El Señor una vez más me ha movido para poder hablarte sobre este tema muy interesante, el tema acerca de cómo estamos delante de Dios, delante de nuestros hermanos, en el amor, pueblo de Dios. Amigo y amiga, comparte este video que voy a comenzar a transmitir. Sé que el Señor me está moviendo, me ha puesto esta temática. Ahora estoy armando rápidamente los versículos para que tú entiendas cómo tienes que ser en este tiempo, porque te voy a decir una cosa, hay una llave interesante acerca de cómo nosotros tenemos que, digamos, permanecer en el amor del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Estoy haciendo una serie de videos, pero Dios me ha cambiado, me ha movido a hacer este video ahora, en esta mañana, para que Él se glorifique, porque hay personas, hay hermanos, hay hermanas que Dios está viendo en sus corazones y que está apercibiendo sobre este punto para entender cómo tú debes de actuar en ese tiempo, cómo tú tienes que ser delante de las personas. Y hay cosas interesantes ahorita que Dios me está poniendo en el espíritu para que tú comprendas. Amén. Para que tú comprendas. Amén. Dios te bendiga, Axel. Para que tú comprendas lo que está pasando, digamos, en tu casa, en tu congregación, en el entorno en que te encuentres, de las personas que te rodeen. Es muy interesante, muchas personas no se aperciben de esta realidad, digamos, espiritual, que, digamos, hay una influencia, en este momento hay una influencia tremenda, pueblo de Dios. Yo estoy siendo testigo de eso, porque yo me gusta mucho analizar a la gente, mirar el comportamiento, digamos, de las personas, ver cómo es su proceder, cómo son sus actitudes, sus gestos, y todo eso, digamos, amigo y amiga, hermana y hermano, muestra, digamos, el reflejo, escucha esto, el reflejo de la gracia de Dios sobre nuestra apariencia, sobre nuestro rostro. Amén. Recuerda en los videos que estábamos haciendo que Dios, digamos, ponía gracia, digamos, en Noé, en Lot, en Moisés, delante de los hombres, para que, digamos, alcanzaran misericordia. Entonces Dios quiere que sus hijos, que sus hijas tengan esta gracia. Pero ¿cómo se puede lograr esta gracia? Digamos, hermano, amigo, amiga, esta gracia obviamente se logra, amén, entendiendo qué es el amor en el Señor Jesucristo. Cómo nosotros tenemos que entender este amor, porque mira, tú puedes tener todos los dones espirituales, tú puedes tener don de sanación, puedes ser un gran pastor, tú puedes tener el mejor ministerio, puedes tener don de profecía, tú puedes conocer los misterios, la ciencia, revelación, tú puedes saber todo eso. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar por ti, Axel. Dios te bendiga. Tú puedes tener eso, sin embargo, digamos, pero si no tienes amor, amén, si no tienes amor en tu corazón, que ese amor del Señor Jesús que ha sido sembrado en tu corazón, digamos, no ha dado frutos, ¿sí? Porque ¿cuáles, digamos, los frutos del Espíritu? Paciencia, bondad, benignidad, amor, pueblo de Dios, amor, ¿sí? Si tú tienes todas esas características, todo ese perfil, pero si no tienes amor, la Biblia dice, nada eres. Amén. Si tú no tienes amor, incluso comenzando con los de tu casa y contigo mismo, entonces vienes a ser, digamos, como dice en la parte de la Biblia, cuando, digamos, no proveen para los de su casa los bienes que ha de comer, ¿sí? Entonces vienes a ser peor que un incrédulo. Así dice la Biblia. Cuando tú no provees para los de tu casa, no recuerdo bien, en Proverbios creo que está en eso, o en los Salmos, uno de los dos, tú buscas por internet, pones, viene a ser peor que un incrédulo, creo que es en Proverbios. Entonces, si tú no provees para la de tu casa, ¿y qué tienes que proveer? ¿Necesariamente bienes materiales? No, puedes proveer amor. Porque el amor es que lo encaja todo. ¿Por qué crees que tú naciste, creciste, te desarrollaste y estás viviendo en la misericordia de Dios? Por amor. Hay muchas cosas que los cristianos y las cristianas y la gente del mundo no comprenden. Que lo que mueve todas estas cosas no es el dinero. Amén. No es
digamos, las fuerzas, digamos, físicas, ¿sí? No es, digamos, la voluntad que uno pueda tener tanto así para hacer una actividad, sino, pero, o sea, todas estas fuerzas obviamente son impulsadas por el amor, ¿sí? Hay una fuerza espiritual, hay una fuerza, digamos, que te hace mover, y esa fuerza espiritual y ese amor que te hace mover para hacer su voluntad es el Señor Jesucristo. Y obviamente hay fuerzas contrarias al amor, ¿sí? El odio, el resentimiento, digamos, pensamientos, amigo, hermano Axel, que de repente el enemigo te pone en la cabeza y te estás sintiendo así frustrado, ¿sí? Te estás siendo presionado, te estás sintiendo, digamos, angustiado, preocupado. Cuando tú sientas eso, lo que tú tienes que hacer en ese momento es ponerte de rodilla y orar y reprender. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Y dedicarte y poner una alabanza, vas a ver cuando comiences a alabar en ese momento. Por eso dice, en todo momento orar, en todo momento alabar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos mucha influencia, ¿sí? Hay mucha influencia que nos ataca y tenemos que saber manejar esa situación. Pero ¿por qué Dios permite eso? Justamente Dios permite eso para que nosotros nos fortalezcamos, maduremos espiritualmente y podamos llegar, digamos, al nivel que Dios nos quiere. O sea, al nivel que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Dios permite eso. Y mientras nosotros, como dice la Biblia, estemos en este mundo, mientras estemos vivos aquí en este mundo, vamos a tener luchas espirituales. Porque en este momento el mundo, digamos, está influenciado por el maligno, ¿sí? Por el enemigo. Y nuestra, digamos, lucha espiritual con mucha más fuerza va a ser, ¿sabes dónde? Los de tu casa. Amén. Entonces ahorita vamos a orar para tomar un punto en referencia al amor. Amén. Al amor que el Señor nos está demandando en este tiempo, que nosotros podamos cultivar ese amor. Amén. Por eso el título dice, el amor de muchos se ha enfriado. Y es verdad, ya se ha enfriado en este tiempo el amor de mucha gente. Hay mucha gente que ya es insensible, hay mucha gente que es indiferente, hay personas que ya no les interesa incluso lo que opinen otras personas, cierran sus oídos, no quieren escuchar. Hay gente que se vuelve soberbia, hay gente que se vuelve muy orgullosa, muy altiva, y la palabra de Dios dice que Dios mira a los altivos de lejos. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios tome el control en esta mañana. Bendiciones a las personas que se están conectando. Dios me los bendiga. Comparta por favor este video que puede llegar a muchas personas que necesitan esta palabra. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora te doy las gracias por todas las personas que están conectadas. Señor Jesús, bendícelos en esta hora, llena, Señor, sus vidas de tu presencia, Padre Celestial, en esta hora, ya que tú conoces sus corazones, conoces sus pensamientos, conoces sus preocupaciones, Señor Jesús. En esta hora yo te pido para que tú rompas toda cadena, toda opresión. Te pido por el varón Axel, Señor, para que tú obres sobre su vida. Líbralo, Señor, de toda opresión del maligno. Sea liberado en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Amén. Comparte este video, mira. Por eso en Mateo 24, 10 al 12 decía, en este tiempo que es muy complicado, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. En el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te das cuenta, amigo, amiga, varón, mujer de Dios, que ya estamos viviendo este tiempo, que en este momento se ha cumplido esta parte profética de la palabra del Señor Jesús? Hay muchos medios de televisión donde, digamos, inconscientemente al subconsciente, ¿sí? Al lado, digamos, subconsciente, que trabajan, digamos, las tinieblas a través de la televisión demasiado, y a través obviamente de los videos que tú veas por internet, por las redes sociales, o las personas que tú te rodeas. El enemigo, si es que esas personas pues son manejadas por el enemigo, hay muchas cosas, digamos, que están siendo influenciadas y que están atacando directamente al corazón. Recuerda que el enemigo da dardos al corazón. Amén. O sea, él comienza a atacar acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué te preguntarías por qué ataca el enemigo al corazón?
¿Sabes por qué ataca? Porque allí habita Jesús de Nazaret. Porque allí habita, digamos, el Señor. Cuando tú te has arrepentido de todo corazón, el Señor, por eso decía, hay una parte del Apocalipsis que dice, he aquí yo llamo la puerta, si alguno escuchara mi voz, yo entraré en él, dice, y cenaré contigo. Amén. Y también dice, entre mi corazón. O sea, Él quiere habitar en tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, digamos, es como un palacio, ¿sí? Que necesita estar el Rey de Reyes. Es un palacio donde necesita ser limpiado, tiene que estar muy hermoso. Y hay muchas asperezas en nuestros corazones que Dios necesita moldear para ser el hombre y la mujer que Él desea. Amén. Y obviamente en este tiempo hay mucha influencia que el enemigo ataca influencia. Mira, todo entra por aquí y todo entra por acá. Y después de esto se procesa, digamos, toda esa información en nuestro cerebro. Y todo este pensamiento que viene de aquí se conecta a nuestro corazón, pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Por eso la concupiscencia del hombre nace obviamente desde el corazón, pueblo de Dios, porque eso es lo que atrae. O sea, la concupiscencia se inicia para dar origen al pecado, y entonces cuando ya el pecado está por aquí pensándose y tú lo ejecutas, ya se materializa. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque eso es una herencia que recibimos de Adán y Eva desde la tentación y desde el pecado que se inició obviamente en aquel entonces. Entonces nosotros tenemos que romper toda esa herencia de pecado carnal y tenemos que menguar esta carne para poder que el espíritu crezca. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el espíritu crezca? ¿Cuál es el arma? La oración y el ayuno. El pensar en el Señor, en meditar en el Señor, en escudriñar su palabra. Hermano, yo puedo estar leyendo mucho de la Biblia y escudriñarla, entonces ya estoy orando. Claro que sí. Tú, al leer la Biblia, tú ya estás orando porque esta es la palabra de Dios y estás conversando con Dios, estás recibiendo tu palabra. El Señor te está hablando a través de su palabra, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma también, cuando tú ocupas tu mente en las cosas de Dios, entonces ya no hay tiempo para ocupar la mente en otras cosas que son, digamos, de tropiezo. ¿Te das cuenta? Cuando tú le pones, digamos, importancia a una situación que no es favorable para ti, entonces tú ya, tú evitas, entrar en esa situación. Por lo tanto, entonces tú buscas más de Dios, buscas más la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, si estamos viendo en este tiempo, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, hay muchas redes sociales y hay de todo tipo, digamos, de interacción, digamos, con las personas. Amén. Tú ves ahí, ya que estás en el Facebook, tú estás viendo en el Facebook todo tipo de personas con características, con perfiles, imágenes, y todo eso tiene una influencia, aunque físicamente no pareciera, porque toda esa información se procesa en tu mente, y por ahí, si alguna información que está, digamos, en tu concupiscencia de tu corazón se relaciona con lo que tú estás viendo, eso va a avivar esa área en la cual tú eres débil. ¿Me entiendes? Por eso que en esa área tú tienes que ser fuerte, en esa área donde sabes que eres débil. Por eso el Señor te dice, tienes que ser fuerte en ese aspecto. ¿Para qué? Para que el amor tuyo, el amor para con los demás, el amor y la obediencia que tienes que tener al Señor Jesucristo no se apague. Amén. Gloria a Dios. Porque el amor de hoy día se ha apagado. Tú ves por la calle, ya no ves, por ejemplo, a personas que dan asiento a las señoras, a los ancianos. Ya no ves personas que te saludan o te dicen un buenos días, un buenas tardes. Tú vas a tu congregación y de repente te son indiferentes, pasan de frente como si no te conocieran. Tremendo, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Entonces, esas personas que de repente, mira, tú te vas a dar cuenta cuando una persona está lleno de amor. Amén. Cuando una persona, tú vas a ver que es sencilla, es humilde, es una persona que está dispuesta a servir, una persona que está dispuesta a escuchar, una persona que está dispuesta, digamos, a poder dialogar las cosas en buena fe, sin discutir, ¿sí? No, que yo sé más, que yo conozco esto. La persona sabia, la persona prudente, la que no le da a conocer lo que sabe, ¿me entiendes? Una persona sabia, como decía Salomón, es una persona, pues en la Biblia dice, el sabio calla.
el sabio calla. ¿Te das cuenta? Hay mucho que meditar en esa parte. No es que yo quiero ser, o sentirse superior, o sentirse, digamos, que los hombres me vean, ¿ves? Entonces tú te vas a dar cuenta cuando una persona está llena de amor, quizás en tu casa, en tu congregación, donde esa persona es sumisa, es callada, es humilde, poco habla, más actúa, es servicial, agradece, saluda, ¿me entiendes? Tú ves eso, el amor de Jesús que está en su vida. ¿Cómo era el Señor Jesucristo? ¿Cómo era el Señor Jesús? Él era muy apacible, Él era sumiso, te hablaba con mucha humildad. Ese es el amor que Dios quiere. Nosotros tenemos que imitar el carácter del Señor Jesucristo. A pesar que nos bofateen, a pesar que nos insulten, a pesar que nos hagan sentir mal, a pesar que nos aborrezcan. Por eso decía acá en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Te das cuenta? Mira, hay muchas personas que practican religiones y yo les trato de hablar de Jesucristo, que cuando tú dices yo soy cristiano, yo soy cristiana, entonces no, yo soy de tal religión, nadie me quita mi religión, pero tú no le estás hablando de religión, tú le estás hablando de Jesucristo. ¿Ves? Entonces hay semillas sembradas en su corazón de reacciones. Hay espíritus que están controlando esas emociones sin que se den cuenta. Y más son estos espíritus de ira y espíritus iracundos. ¿Te das cuenta? Porque en este momento se está moviendo una gran cantidad de legiones de demonios trabajando ese aspecto del hombre para, digamos, generar ira, para generar molestia, para generar disgustos. Esa área trabaja bastante, muy fuertemente en esta hora el enemigo. Amén. Y nosotros tenemos que ser conscientes cuando nos encontramos en una situación y decirle, Dios te bendiga. Amén. Y si Él te mira mal, Dios te bendiga. O sea, mostrarle que no tienes nada contra esa persona, que no tienes ninguna ofensa ni nada, porque el que te maldiciere, dice, tú tienes que bendecir. Amén. Incluso, si es tu caso, si tú tienes una familia y tú estás mal con tu esposo y te has separado, ¿sí? O te has separado de tu esposa, dice la Biblia que dale de comer a la persona, obviamente, digamos que te hace mal, ¿sí? Porque estarás haciendo ascas de fuego sobre su cabeza. Tremendo, pueblo de Dios, o quien sea, o una persona, un vecino. Por eso dice, no pagues mal por mal, sino paga bien por mal. O sea, nosotros los cristianos, amén, en diferentes circunstancias tenemos que aprender a mantener esa humildad, ese amor hacia nuestros hermanos y hermanas, sean buenos o sean malos. Más aún, dar amor a nuestros enemigos. Ay, pero qué cosa tan difícil dar amor a nuestros enemigos, ¿no? Tú te cae mal una persona que está ahí, tu vecina, tu vecino, o un amigo, o una amiga, un hermanito, una hermanita de tu congregación. Yo te invito a que tú practiques eso, practica el amor hacia esas personas, porque ellos necesitan aprender, y tú puedes ser un espejo sobre su vida de ellos para que esa gente no se pierda. Amén. A pesar de que estés con vientos contrarios, a pesar que hay una fuerza, digamos, contraria a lo que tú sientes y sabes muy bien que viene de parte del Señor, porque eso Dios te lo manda a hacer a través de su palabra. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Tremendo. Por eso, aún más, este problema, amén, este problema que existe hoy en día de la falta de amor está dándose con mucha intensidad. Ya Dios lo había advertido, amén. Ya Dios lo había advertido, pueblo de Dios, en su palabra. Dios había advertido que, digamos, este problema, tus enemigos, acá viene lo interesante, tus enemigos serían, pueblo de Dios, serían los de tu casa. Tremendo, amén. Tus mismos enemigos serían lo de tu casa, así como le dice la palabra del Señor Jesús de Nazaret, pueblo de Dios. Entonces, pero wow, ¿cómo, hermano, hermana, mis enemigos van a ser los de mi casa? Sí, mira, acá lo dice Mateo 10, mire, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que ama al padre o a la madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Ojo con esto. O sea, ¿y qué es lo que te pide Dios? Ojo. Y el que no toma su cruz, o sea, una carga de padecer, amén, Dios te bendiga, Kelly Flor, una carga de padecer, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tremendo, pueblo de Dios. O sea, nuestro amor, amén, tiene que ser en primer lugar el Señor Jesús de Nazaret, pueblo de Dios. Tiene que ser así nuestro amor. Porque si nosotros amamos más a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo ponemos en primer lugar y todos los días pues convivimos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestra suegra quizás, con nuestra esposa. Ponemos en lugar nuestro corazón, esa parte, esa esencia que le pertenece a Cristo. Entonces tú no estás cumpliendo la palabra. Amén. Y la Biblia te dice, amén, amén. La Biblia te dice que tú tienes que primero tomar tu cruz y seguir a Jesucristo en pos de Él. Niégate a ti mismo. Uno de los problemas, digamos que todo cristiano y que toda cristiana comienza a experimentar, o toda persona que comienza a conocer al Señor, es que le es difícil, digamos, negarse a sí misma, a sí mismo. Le es difícil dejar algunos hábitos. Le es difícil, es que no, yo no puedo, hermano, es que me es muy difícil, me es muy complicado. Y hay una presión psicológica, hay unas emociones que controlan esas actitudes. Entonces se te es complicado salirte de eso. ¿Y sabes por qué? Porque te has acostumbrado y el enemigo te ha sembrado esa costumbre. Pero en esta hora Dios te dice, yo rompo esas cadenas, yo quito todas esas cosas que no me agradan de tu corazón para yo sembrar el amor que tiene que estar de mí en tu corazón. Porque yo soy el que controlo tu vida, yo soy el que pongo amor, yo soy el que pongo gracia. Tienes que poner, te dice el Espíritu, en primer lugar a mí. Amén. Cuando tú entiendas eso, cuando tú entiendes que lo primero sobre todo, cuando te levantas, respiras y dices, Señor, gracias Jesús por este nuevo día. Y cuando te acuestas, Señor, gracias por haber pasado este día. O cuando estás comiendo, Señor, gracias por este alimento. O cuando vistes, Señor, gracias por esta vestidura. O cuando te bañas, gracias, Señor, porque limpias mi cuerpo. ¡Oh, tremendo! Cuando tú comienzas a trabajar y pones en todo momento al Señor Jesús, tu vida comienza a dar un giro de 360 grados. Amén. De 360 grados y comienza el Señor a trabajar contigo. Amén. Y comienza a trabajar, digamos, esa parte de tu carácter. Amén. Esa parte de tu vida espiritual. Tus pensamientos. Y parece algo extraordinario. Porque Dios va quitando, digamos, esas costumbres de tu mente. Y tú te vas llenando de la presencia de Dios. Tú te vas llenando, digamos, de lo que Dios quiere hacer contigo. Moldear tu vida y hacer una mujer y un varón, digamos, impecable delante de su presencia. Y no carrear, digamos, como aquel que se rió. Burlones, digamos, indiferentes, porque no entienden. Por eso la Biblia dice que los impíos no entenderán. Amén. Los impíos no entienden. Pero los entendidos comprenderán todas estas cosas. Porque el que es de la carne, carne es. Porque el que es del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces, más todas esas personas tenemos que orar por ellas, para que el Señor les ayude a entender, porque vienen estos juicios muy grandes, pueblo de Dios. Tremendo. Entonces, los enemigos comienzan desde tu casa. Amén. Si tú eres una cristiana, eres un cristiano que te congregas y que, digamos, tienen dificultades, que la mamá de repente no es cristiana, que el papá no es cristiano, que tienes una hermana, un hermano que no es cristiano, vas a tener dificultades. Lo que entonces ahí tienes que hacer es orar por los de tu casa. Orar para que Dios quite esa influencia, ¿sí? Como te digo, hay una influencia, hay un mundo espiritual, ¿sí? Hay un mundo espiritual, como vuelvo y repito, ese joven o mujer que sonrió ahí, esa es una influencia, porque
Si supiera que es el Espíritu Santo hablando, ¿te das cuenta? Hay mucha influencia en este momento como si fuera virus. Es un virus total que está opacando el amor de muchas personas, ¿sí? Entonces cuando tú ves todas esas cosas y hay personas que no son conscientes, se van contaminando de eso y se convierte también en burlones, o se convierte también en indiferentes, se convierten también en personas insensibles. Amén. Se van llenando de todo eso, sin darse cuenta, ya están sumergidos en una situación que no son conscientes. Amén. Pero Dios te dice, yo te puedo liberar, yo te puedo ayudar, yo puedo cultivar en ti el amor que quiero que tengas. Yo puedo hacer de ti, digamos, una persona, un hijo o una hija, conforme al plan y el designio que tengo para ti. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, y cómo nosotros tenemos que demostrar, digamos, al enemigo, digamos, lo que Dios quiere para poder amar, digamos, a los hermanos, a las personas que de repente no congeniamos, quizás por el carácter, por la personalidad. Amén. Dice en 1 Juan, capítulo 4, versículo 19-21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Wow! Tremendo. O sea que Dios ya nos amó desde antes. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Y el hermano, acá se refiere obviamente al hermano en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús para que nosotros podamos alcanzar, digamos, o sea, cumplir ese mandamiento que Dios nos da. Amén. Porque entonces, si tú no has visto a Dios, ¿cómo puedes amar a Dios y no estás, digamos, amando a tu hermano? Ese es el primer mandamiento que tenemos que tener, un gran mandamiento. Mira, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios revelaba que lo primero que va a preguntar, escucha esto, va a decir, bueno, ¿has cumplido mis mandamientos? Eso es lo que primero va a preguntar. ¿Te acuerdas cuando... ¿Por qué digo esto? Porque Dios tiene el mismo comportamiento de hoy, mañana y siempre. ¿Te acuerdas cuando Jesús se le acercó un joven rico, le dijo, ¿has hecho todos los mandamientos, has cumplido los mandamientos? Le dijo al joven rico. Y que le dijo, sí Señor, yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Ah, entonces Jesús le dijo, pero te falta una cosa hacer. ¿Qué cosa, Señor? Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Ah, cosa dura pueblo de Dios, porque él era un joven rico, tenía muchas posesiones. Dice que el joven se fue muy triste, se fue muy acongojado porque tenía esas posesiones. Entonces, ¿dónde estaba su amor por él, por Dios? Estaba pidiendo su amor, lo estaba poniendo en primer lugar en las riquezas. Y muchas personas tienen problemas hoy en día con esta situación. Muchos ponen sus corazones en las riquezas, en lo material, y eso sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque el enemigo también ha trabajado esa área a nivel mundial, bombardeando con publicidad, con sistemas de superación, con sistemas de diferente índole, para poner, digamos, las cosas materiales en primer lugar a Dios. ¿Acaso no Dios te dio un mandamiento también? ¿No te dio una promesa? ¿Qué te decía Él? Jesús te decía, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Ajá. O sea, a ver, ¿cómo es esto, hermano? O sea, quiere decir que yo debo de aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Claro que sí. No es lo que te dicen, no es que tengo que trabajar. Es que la Biblia también dice que hay que trabajar para poder. Por decía Pablo, el que no trabaja, el que no trabaja no come. ¿A qué se refería Pablo allí, pueblo de Dios? O sea, hay que entender también y conectar lo que dice. Trabajar en las cosas de Dios se refería. Amén. En hacer su voluntad. Amén. Pero obviamente la gente que buscaba el reino de Dios y su justicia. Cuando tú entiendas, cuando tú comprendas cómo buscar el reino de Dios y su justicia para que sean añadidas todas las cosas que tú, digamos, pidas. Porque Dios también decía en su palabra, pídeme todo lo que tú quieras y en el nombre de mi Padre será hecho.
y en el nombre de Él será hecho. Amén. O sea, todo lo que tú quieras Dios te puede conceder siempre y cuando tú andes conforme a la voluntad de Él y conforme al mandamiento que Él nos estableció. Dios nos puede dar tantas cosas en este tiempo, incluso antes de ir con Él, nos los puede dar, pero nosotros tenemos que aprender primero a confiar en Él, porque muchas cristianas pasan por una prueba quizás de escasez material. Amén. Mucha gente pasa por un proceso, de repente te volviste cristiano y de un momento a otro te sacan del trabajo. Te volviste cristiano o cristiana y de un momento a otro comienzas a ser rechazado por tu propia familia y por tus amigos, por los amigos de tu trabajo, de tu universidad. Te volviste cristiana y cristiano y comienzas a ser vituperiado, cuestionado, que ya estás loco y que ponte a trabajar y muchas cosas más comienzan a hablarte. Bienaventurado aquel que pone en primer lugar al Señor Jesús, a su primer amor. Pueblo de Dios, tremendo. Amén. Tremendo por lo que el Señor me permite en esta hora hablarte. Mira lo que te dice. Ojo con esto, escucha. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Ja! Ojo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Te das cuenta cómo esta profecía de Apocalipsis capítulo 2 es del futuro, que tiene unas cosas contra las personas que han perdido su primer amor? Y que vayamos a las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras, pueblo de Dios? Perdón de pecados, arrepentimiento en el Señor Jesús de Nazaret, amar a tu enemigo, hacer los mandamientos, congregarte, practicar el Evangelio, vivir el Evangelio, amén, dar frutos en el Espíritu Santo. ¿Y qué son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paciencia, bondad. Esos frutos, pueblo de Dios. Ser sensible, ser humilde, cultivar el amor en tu corazón, permitirle a Dios que Dios transforme tu vida, tu corazón, quitar toda forma de enemistad, envidia, desechar, reprender, por eso dice la Biblia, reprender las obras infructuosas de las tinieblas, porque en este tiempo, como te vuelvo repito, hay mucha influencia mental y el diablo está metiendo tantas cosas en la cabeza, y una influencia. Por eso, ¿por qué crees que existe obviamente, digamos, las conexiones de radio, ¿no? Ondas que llegan, digamos, de radio cuando tú nos llamas, son por ondas satelitales, amén. O sea, todas esas ondas, el enemigo es energía negativa, entonces ellos también influencian esas ondas. ¿Para qué? Para que a ver si nosotros, digamos, caemos en esas trampas. A través de las imágenes son ondas que llegan, digamos, energía que llegan de lo que estamos viendo, porque nuestros ojos es lámpara, amén, es lámpara hacia nuestro cuerpo. O sea, todo lo que tú veas, todo lo que tú observes, todo eso, de eso te vas a contaminar. Ojo con eso. Todo lo que tú percibes, todo lo que tú malicias, de eso te vas a contaminar, pueblo de Dios, amigo, amiga que estás viendo esta transmisión. Tienes que cuidar tus ojos. Tienes que saber darte cuenta de lo que estás viendo, lo que estás leyendo. Nos conviene a nosotros los cristianos seguir escudriñando la palabra, llenando de la palabra, para no caer en las acechanzas del enemigo. ¿Y cómo nos podemos nosotros, digamos, fortalecer y cubrirnos de esta situación? ¿Y cómo Dios nos puede ayudar? Por eso en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 19 decía: por lo demás, hermanos míos, amén, dice, fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de su fuerza? Tremendo. Mira, y en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Nosotros somos unos guerreros, amén, somos unas guerreras. Y que acá lo compara obviamente, digamos, en Efesios Pablo lo compara para vestirnos como unos guerreros. Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? Muchas veces en nuestras congregaciones no nos hablan cómo el diablo trabaja. Más nos enfocan, digamos, claro, las cosas de Dios, de las cosas del Señor Jesucristo. Pero es necesario saber cómo el diablo trabaja para poder reprender. ¿Cómo vas a reprender? Hay mucha gente que dice, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder.
pero ni saben ni entienden contra qué se está enfrentando. Tremendo, ¿no? No saben qué clase de espíritu es, o qué clase, digamos, de potestad principal. ¿Quién sabe? Pero solamente hay poder. ¿Por qué? Porque solamente les limitan, digamos, a hacer las cosas, digamos, quizás unas prácticas, pero no hay, digamos, una profundidad de saber cómo el enemigo opera. No, pero yo, ¿por qué, hermana, tengo que saber yo esas cosas del diablo? A mí no me interesan. Hay mucha gente que predica así. Hay mucha gente que no le importa el diablo, no le importa saber nada. No es que te importe saber de lo que es el diablo en sí. Lo que te importa a ti es saber cómo él trabaja para romper esas cadenas. Amén. Eso es lo que tú tienes que entender. No es que tú vas a ser, digamos, partícipe de aprender cómo es el esto o cómo es el diablo. No. Tú tienes que entender cómo él trabaja justamente para poder, digamos, orar y reprender en el nombre de Jesús esas obras infructuosas. Amén. Porque acá dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay muchas clases de espíritus demoníacos. Y ellos están acá. Ellos están acá en la tierra y en el universo y en otros mundos. Amén. Y están a punto de llegar con mucha fuerza porque va a haber una batalla espiritual, una lucha y una guerra tremenda que es la última, que es, digamos, la que va a venir el Señor Jesús, que es el Armagedón. Van a haber una lucha espiritual, pueblo de Dios, tremenda. Y después va a haber otra batalla después del milenio. Amén. Mira, entonces dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Porque podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, nosotros tenemos, aparte del amor, tiene la verdad. No es Jesús la verdad. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces acá te dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, sobre nosotros tiene que estar siempre Jesucristo, que es la verdad. Llevar su palabra, cultivar esa palabra en nuestro corazón. Y vestidos con la coraza de justicia y los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Llevar el evangelio, o sea, armarnos como este guerrero impecable para resistir obviamente las acechanzas del enemigo. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Tienes que tener fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mira, y acá te explico una cosa. Acá dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Cuando tú comienzas a sentir influencias, angustias, cuando tú comienzas a sentir dolor al corazón quizás, dolor a la cabeza, o digamos un malestar, la mayoría de las personas, ¿sí? A veces, y es verdad, es a nivel físico, y bueno, lo primero que hacen es buscar, digamos, al médico, ¿sí? Porque es lo que nos hemos acostumbrado, aunque Dios dio la medicina, amén. Pero hay momentos o hay situaciones en las cuales no necesariamente son cosas, digamos, de enfermedad física, sino es una influencia de enfermedad maligna. Oye, hermano, ¿y cómo yo puedo saber que es una influencia de enfermedad maligna a una influencia física, digamos, que está acarreando mi cuerpo? Por eso tú tienes que tener ahí la fe. Entonces tú, en ese momento, si tú sientes, estás en tu congregación, ponte un ejemplo, ¿no? Tú te vas a dar cuenta, o sea, el Espíritu te va a revelar. Si tú sientes una opresión así cuando estás orando, entonces esa es influencia maligna, enfermedad maligna. Entonces en ese momento tú tienes que saber y tienes que reconocer qué tipo de influencia es, pero el Señor te puede revelar, amén. Y tú puedes, digamos, con la fe hay poder en el nombre de Jesús y apagar esos dardos del enemigo. Hay mucha influencia también de que la gente se duerme en los cultos. Amén. Entonces son influencias espirituales, pueblo de Dios. Por eso nosotros constantemente tenemos que estar como este guerrero que Dios nos pide. Pero recuerda, todo esto dice en el versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¡Wow! Hay dos formas de orar. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay dos formas de orar, hermanos? Sí, hay dos formas. Uno en el entendimiento, cuando tú estás orando normalmente en las palabras de tu lenguaje. Y la otra forma es orar en el Espíritu a través de las lenguas que Dios te da. Amén. Y eso no lo puede entender nadie, sino más solamente Dios. Porque el Espíritu intercede por ti en Dios. ¿Para qué? Para que pueda darte lo que tú necesitas. Pero si es que Dios, y tú eres una persona prudente,
en el Señor y no hablas así nomás, te puede dar ese don de interpretar esa lengua para edificación de la iglesia, como lo dice su palabra. Amén, pueblo de Dios. Y te digo por experiencia que orar en el Espíritu es una oración mucho más poderosa, como no tienes idea. Tremenda, pueblo de Dios. Esa oración en el Espíritu es muy tremenda. Yo lo he vivido y eso sucede rápidamente, las cosas en el Espíritu. Porque si tú combinas la fe, ¿sí? Combinas la oración en el Espíritu y le pones clamor a esas tres cosas. Mira, fe, oración en el Espíritu, clamor, y le pones derramamiento de lágrimas y amor. Se transforma en un poder, pueblo de Dios, tremendo, que comienzan a pasar cosas extraordinarias, sobrenaturales. Te comparto eso porque yo lo he vivido, pueblo de Dios. Tremendo como Dios opera, como Dios, hay mucha gente que no conoce esto, amén. Y mira, y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nuestros hermanos, por toda la congregación, por personas que no conocen al Señor Jesucristo también, los potenciales hijos e hijas de Dios, velando, dice, en ello con perseverancia, y dice acá, y orando en todo tiempo. O sea, nuestra oración, muchos piensan que solamente ir a la iglesia es, ya oré, ya he ido a culto, ya terminé. No, es que la oración tiene que ser en todo tiempo. Cultivar eso mentalmente, en cada momento orar, Señor, como te decía, te doy gracias por esto, te doy gracias por el otro, te doy gracias, Señor, por esta transmisión, te doy gracias, Señor, porque tú estás poniendo esto, amor, porque Dios pide amor. ¿Amor para qué? Para las almas, para que no se pierdan, amén, para que las almas conozcan esta verdad, este amor, y tú no permitas que estas influencias, digamos, comiencen a cultivar en tu vida. Tú tienes que romperlas y digamos, en el nombre de Jesús, para que tú no te contamines y seas un insensible, ¿sí? Seas insensible, porque solamente tú puedes decir, no, pues tú llegas al culto, y yo sentí el culto estaba hermoso, estaba muy bonito, tú te abrazas a todos los hermanos, y al día siguiente o el siguiente culto totalmente diferente, y no eres esa misma persona. Yo a veces veo eso, me quedo así sorprendido, porque digamos, es porque no somos constantes en el amor. Amén. Tenemos que aprender a ser constantes en el amor que Dios nos pide en este tiempo, porque vamos a volar con Jesucristo cuando estemos encendidos en su Espíritu Santo. Pero Dios nos va a demandar en primer lugar si hemos tenido amor. Amén, porque sobre todas estas cosas prima el amor. ¿Por qué crees que Dios te está salvando o te quiere salvar de esta generación perversa y de estos juicios que se acercan? Justamente te quiere salvar por amor. Es la única razón, no hay más razones. O sea, no hay más razones de que las promesas, de que, de que Dios te va a dar una familia, de que Dios te va a dar un buen trabajo, de que Dios, digamos, te va a poner un nivel superior o qué sé yo. Eso son cosas secundarias que para Dios, porque para Dios lo que le interesa al hombre es que se salve por amor, porque Él siempre recuerda, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él siempre lo toma en cuenta. Entonces cada vez que un alma se pierde y se va, digamos, en Cristo, a Él le duele y comienza a acordarse que, pues mira, yo he pagado este precio por ti, por amor a tu alma, por amor a ti. Y tú ni aún así quebrantas y dispones tu corazón para alcanzar esta misericordia que yo quiero dártela gratuitamente. Por eso hay mujer, por eso que yo a veces me digo, pues bueno, ¿quién es el inteligente? Hay mucha gente capacitada, gente profesional, científicos, pero no tienen a Cristo. ¿Serán inteligentes realmente? ¿O son, digamos, o tienen una inteligencia, digamos, superficial física? Porque la verdadera inteligencia, te digo, es la inteligencia espiritual, la que nunca terminará y la que es eterna. Esa es la verdadera, porque la inteligencia biológica en este cuerpo físico, esto morirá, se acabará. ¿Y dónde quedará? En nada. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Amigo, amiga, hay que cultivar todas esas cosas que Dios nos pide. El amor. Entonces, hermano, yo me voy a secar y voy a dar amor a todo. A todo el mundo voy a abrazar. No. El amor comienza con la actitud, pueblo de Dios. Amigo, amiga, que tú estás escuchando esta transmisión. Comienza con la sencillez.
con la sumisión, con un buenos días, con un buenas tardes. Amén. El amor comienza con un compartir, con aquello que de repente no tienes en mesa, ese pancito, esa comida, lo puedas compartir con una persona que de repente no tiene nada que comer. Allí comienza el amor, de despojarte de esta ropa y dárselo a alguien que lo necesita. A pesar que tú lo necesitas quizás. No, pero yo lo necesito, ¿cómo le voy a dar esta ropa a alguien que si yo lo necesito? Pues si tienes dos, puedes darle uno. Ahí vas cultivando, y ojo con eso, todo lo que hagas en lo secreto, Dios en público te recompensará. Porque Dios mira esos pequeños detalles, mira todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a encaminar, ya Dios lo conoce. Dios sabe, cultiva ese amor independientemente de las voces contrarias que tú puedas sentir. Amén. Independientemente de que te queden mirando, te miren así, o algo raro como, bueno, como un bichito raro podría ser, ¿no? Perdón por esa palabra. O alguien, digamos, extraño. A pesar de eso, tú sigues andando pensando que es para Dios, ¿sí? Porque para Dios es el que tú tienes que agradar. Porque Dios nos manda aquello. Tenemos que agradarle a Él. Porque tenemos que servirle a Él. Amén. No para con los hombres, como dice la Biblia, sino para con Él. Sujetarnos en lo que Dios nos permita hacer en esta tierra mientras estemos vivos. Y más ahora que se necesita amor, porque la maldad se ha multiplicado, pueblo de Dios. Amén. La maldad es tanto en este mundo, en este momento. Mira la noticia que pasó antes de ayer, ¿sí? Tiroteos. Y yo tuve un sueño que en los videos que estaba hablando, yo había visto personas que estaban muriendo. Y yo no lo hablé, yo lo iba a hablar, pero eso yo lo iba terminando los videos que iba a hacer. Una experiencia espiritual que Dios permitió tener, de que yo justamente el día, ¿cuándo fue esto? Hace pocos días atrás, yo no recuerdo bien. Comencé a ver pues que gente estaban disparando y mira, se cumplió parece ese sueño que Dios estaba avisando algo. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque en esa persona, ¿cómo opera el diablo? En esa persona que comenzó a matar, se llenó quizás de los medios de televisión, que los migrantes mexicanos, que los migrantes, digamos, hispanos, que los migrantes, ¿me entiendes cómo trabaja el diablo en los medios de televisión? Que están invadiendo Estados Unidos y que por su culpa de ellos no hay trabajo, que por su culpa de ellos no estoy encontrando estos beneficios para mí, yo siendo norteamericano. Tremendo, ¿no? Entonces el diablo trabaja de esa forma y ese hombre se fue llenando, digamos, de ese rechazo, ¿sí? De esa discriminación. Entonces el diablo le fue llenando y llegó a un punto donde ya todo su corazón, digamos, como un vaso, ¿no? Llegó a sus extremos y entonces, digamos, se regó y ya no aguantó, explosionó. Entonces en ese momento, cuando ya se llena, entonces entra un espíritu de muerte y se transforma y comienza pues a él a perder, digamos, los sentidos y la sensibilidad total de sus emociones, de su pensamiento, y lo toma el diablo y comienza a matar, tremendo. Y hay gente, hay casos que son posicionados demoníacamente, donde ni se acuerdan supuestamente y dicen que un espíritu les tomó y no sabían lo que hacían. Y es probable que así sea. ¿Pero por qué? Porque ellos permitieron y comenzaron a sembrar todo eso en sus corazones, por la misma influencia del mal. ¿Y por qué? Porque obviamente esa gente no conoce a Dios y ni tiene temor de Dios, y anda en completa oscuridad e ignorancia de la palabra de Dios. Por lo tanto, son fáciles presas para poder hacer cualquier maldad. Amén. Cualquier influencia puede tomar el control de sus emociones, de sus pensamientos. Y también en este tiempo llegará un momento, así como en esas películas que has visto quizás, esos zombies que andarán así todo. Esos zombies van a ver. Porque Dios también me mostraba eso, que yo miraba en el sueño que me mostraba. Yo tengo muchos sueños que Dios me muestra. Me mostraba unos zombies que caminaban y que no tenían sensibilidad. Demonios metidos en esos cuerpos. Almas perdidas que ya, digamos, están ya prácticamente para ser condenadas en el juicio final. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios?
Por eso nosotros tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo en todo momento, cultivando el amor por ellas. Amén. Espero que esta palabra del Señor Jesús de Nazaret, su Espíritu Santo, te haya edificado. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde en esta hora y que te llene de amor a ti, a tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.